Guiados por la eternidad. Audiolibro de John Bevere. Entienda que su vida cuenta desde hoy y para siempre. Guiados por la eternidad. Sección 6, capítulo 13, la multiplicación. Los que recojan tal cosecha recibirán grandes recompensas y estarán almacenando almas eternas en los graneros del cielo. Y qué alegría produce esto a los que siembran y a los que recogen. Porque es cierto que son unos los que siembran y otros son los que recogen. Juan 4, 36 y 37. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Primera de Corintios 3, 8. Los que sirven con fidelidad en el reino reciben magníficos salarios eternos y además cada uno de nosotros será recompensado de manera individual de acuerdo a nuestra labor. Tenemos responsabilidades diferentes, pero todos los llamados, aunque diversos, producen un mismo resultado: vidas impactadas para la eternidad. Muchos creen que solo los ministros que tocan millones de vidas en público estarán en la primera fila en el cielo, recibiendo las recompensas más grandes. Sin embargo, esto no es cierto. Dios no recompensa como lo hace el hombre, sino de acuerdo a las obras de obediencia. Si Él recompensara de acuerdo a los estándares humanos, el objetivo del ministerio serían logros empresariales. Como vimos en el último capítulo, este no es el caso en absoluto. Dios juzga y recompensa de acuerdo a lo que hemos sido llamados a hacer y para lo que nos ha dotado, de manera que podamos hacerlo. Capacitados por gracia. En el año 56 después de Cristo, apenas 10 años antes de acabar su carrera, Pablo escribió que era el menor de los apóstoles. Primera de Corintios 15:9. Esto podría extrañar a quienes hayan estudiado la historia de la Iglesia, porque Pablo había impactado a todo el mundo conocido y logrado más que ningún otro en su época. No había dudas de que era el más grande. Entonces, ¿por qué haría tal afirmación? La respuesta se encuentra en lo que escribió. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Corintios 15:10. Es interesante que, aunque Pablo reconocía que sus logros eran mayores a los de cualquier otro apóstol, se seguía considerando el menos importante. La explicación se encuentra en sus palabras: por la gracia de Dios, yo soy lo que yo soy. Es que era capaz de separarse él de todo lo que Dios había obrado a través de él. Pablo era completamente consciente de que no podía añadir nada al llamado de Dios, ni lograr nada más allá de la capacidad que le había sido dada. Y todo se resumía en una palabra: gracia. Lo mismo se aplica a todos los creyentes en relación con su llamado. Permítame comentar sobre mi propia experiencia en el ministerio. Los libros que he escrito están ahora disponibles en más de 30 idiomas en todo el mundo. Se cuentan por millones y los testimonios de cambios de vida son incontables. A menudo las personas se acercan a preguntarme cuál es el secreto para escribir como lo hago. Río por dentro y pienso lo desastroso que era cuando estudiaba en la escuela y lo mal que escribía antes de que Dios manifestara su gracia en mi vida. Me tomaba horas escribir un texto de 2 páginas y solía hacer largos borradores antes de acabar cada párrafo. Ahora, cuando escribo, las palabras fluyen desde dentro de mí. Me doy cuenta más que nadie de quién es el que escribe estos libros y en realidad soy el primero en leerlos. Me entrevistaron en un programa de la televisión nacional donde el foco estaba en los mensajes de los libros que había escrito. Sin embargo, durante la entrevista el conductor del programa se concentró en mí y en mis logros más que en mis mensajes.
Me sentí muy incómodo y miré dentro de mí para buscar el consejo del Espíritu Santo sobre cómo cambiar el enfoque de la conversación. Minutos más tarde hubo una pausa en nuestra charla, un momento ideal para incluir lo que el Espíritu Santo me transmitía. De manera que cité las palabras de Salomón. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés 3, 14 y 15. Luego dije, hay multitudes incalculables de pastores y ministros allá afuera haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Algunos están supervisando iglesias de 300 miembros en áreas rurales. Otros conducen ministerios para los perdidos y heridos en las naciones en desarrollo. Han sembrado sus vidas en el campo misionero. Otros están trabajando en las zonas urbanas deprimidas, arriesgando diariamente sus vidas para ayudar a los menos afortunados. Y la lista es interminable. Probablemente nunca tendrá a toda esta gente en este programa, pero muchos estarán en primera fila en el cielo porque han sido obedientes a sus llamados y lo han hecho por motivos puros. Y continué diciendo, con respecto a mí, Dios me ha llamado a hacer un trabajo específico para Él, cuyo alcance ha llegado a muchas vidas. Es por eso que me han invitado a este programa. Sin embargo, no puedo añadir nada a lo que Él me ha llamado a hacer. No puedo agrandar, realzar o hacer ir más allá de mi propia capacidad. Lo único que puedo hacer es arruinarlo, y esto me da temor. La atmósfera de la entrevista enseguida se volvió solemne. El que me entrevistaba, un ministro internacional, se dio cuenta de lo que yo había dicho y cambió por completo el enfoque de lo que quedaba de la entrevista para reorientarla hacia el servicio a las personas. Esto mismo vale para cada uno de nosotros. Si has sido llamado a ser esposa, madre o servir en una guardería en su iglesia local y a interceder en el cuarto secreto y ha hecho esto con fe hasta el final, entonces será recompensada enormemente para su obediencia. Si ha sido llamado para servir en el ministerio carcelario de su iglesia, a tocar vidas en el mundo de los negocios, si se brindó por completo a la obra del ministerio y ha hecho esto desde su corazón como para el Señor y con fidelidad hasta el final, usted será recompensado de la misma manera que el evangelista que ganó multitudes. La lista no termina allí. Creo que veremos más madres, hombres de negocios, líderes seculares, etc., de lo que podamos imaginar, recibiendo las mayores recompensas del Señor. El ejército de Dios en la tierra. La Iglesia de Jesucristo es el ejército de Dios en la tierra. Todos tenemos posiciones de rango y dones para cumplir nuestras misiones. Años atrás, el Señor despertó a mi esposa, que vio en el Espíritu este gran ejército. Me despertó inmediatamente a las 4 de la mañana para contarme lo que había visto. John era un ejército en donde todos conocían cuál era su rango, posición y responsabilidades. Marchaban en orden perfecto y había espacios libres entre las filas que iban llenándose de otras personas también. Te vi y me vi, ambos entrando en nuestros 2 lugares de servicio. Nadie tenía que mirar a otros para ver hacia dónde marchar, y todos marchábamos al unísono en sincronización perfecta, porque toda mirada estaba puesta en el Señor. Entonces dijo algo que captó mi atención de manera especial. Nadie codiciaba la posición del otro. Todos estaban conformes de servir en el lugar que el Señor había creado para cada uno. Con esto en mente, volvamos al ejemplo de la casa diseñada por su dueño. Recordemos que, con sabiduría, se edificará la casa. Proverbios 24:3. Hay 2 clases de sabiduría para construir. Una es la de arriba y la otra no lo es. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría.
Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Santiago 3, del 13 al 16. No importa lo que hagamos o lo bueno que parezca, si está alimentado por la envidia o la ambición egoísta, estamos construyendo con motivaciones carnales, no escriturales, motivos demoníacos, que de cierto no serán recompensados. El diccionario inglés de Webster define la palabra envidia como un sentimiento de descontento o codicia con respecto a las ventajas ajenas, como el éxito, posesiones, etc. Si vemos el llamado de Dios con los ojos del mundo, entonces la envidia es inevitable. Si hasta hubo predicadores que envidiaban la tarea asignada a Pablo. Él escribió: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal. Filipenses 1, del 15 al 17. Esos ministros no estaban satisfechos con los llamados que Dios había dispuesto para sus vidas y deseaban el éxito de Pablo. Esta envidia era alimentada por la ambición egoísta. La ambición es un potente deseo de lograr algo. Cuando es egoísta, se enfoca en nosotros más que en el bien de otros. Tal motivación solo producirá desorden y abrirá la puerta a todo tipo de cosas malas. La sabiduría que proviene de Dios, en cambio, avivará la pasión por el reino y no una ambición egoísta. Construirá, de acuerdo a la voluntad del maestro arquitecto, los deseos de cuyo corazón motivan su labor. Leemos de esta sabiduría. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago 3:17. La sabiduría de Dios es ante todo pura. En otras palabras, no tiene dos caras con una apariencia exterior de piedad que se mezcla con un motivo envidioso o egoísta. La motiva la fidelidad al Maestro, aceptando sus asignaciones con alegría. No busca llegar a ser más grande que otros, sino ser obediente al llamado. Se regocijará ante el avance del reino, sea que ocurra a través de nosotros o de otras personas. La sabiduría de lo alto siempre se concentra en lo bueno de los otros, no en sí misma. Es pacífica, no busca conflictos, ni es despótica, crítica o dominante. Su motivo principal es ver a los demás en el camino de Dios y cumpliendo sus destinos. Están los que aman los ministerios y solo soportan a la gente, y están los que aman a la gente y ven el ministerio como un vehículo para servirles. Estos últimos están motivados por la sabiduría divina. Otro rasgo de la sabiduría divina, según la describe el versículo de Santiago, es la sumisión. Cuando estamos contentos con nuestro llamado, seremos sumisos a la autoridad directa y delegada de Dios. Vemos el cuadro completo de la casa de Dios siendo edificada bajo la autoridad de un solo arquitecto, diseñador y constructor. Él ha delegado su autoridad, capacidades y misiones en varios individuos de su iglesia. Los que serán bien recompensados en el tribunal de Cristo son quienes supieron sujetarse y someterse a la autoridad de quienes estaban sobre ellos. Los pastores asociados que han dividido iglesias, las esposas que se han resistido a la autoridad doméstica de sus maridos para hacer realidad sus propios ministerios, los empleados que han construido sus propios negocios mientras eran pagados por su empleador, etc. Todos sufrirán tremenda pérdida en el juicio, aunque en su rebeldía hubieran producido grandes resultados. No permita que los resultados lo engañen. Podemos tener grandes resultados y seguir estando en rebelión contra la autoridad de Dios. Piensa en Moisés. El Señor le dijo que le hablara a la roca y que de ésta saldría agua por milagro. Él no obedeció
sino que con ira golpeó la roca. Aún así, salió agua suficiente como para darle un trago a 3 millones de personas en medio del desierto. Lo más probable es que estas personas comentaran por lo bajo: Dios sí que escucha a Moisés. ¡Qué poder! Pero cuando terminaron de beber, Dios llamó a Moisés a un lado y le dijo que no entraría a la tierra prometida porque no había obedecido. Moisés obtuvo resultados y, de hecho, resultados milagrosos. Pero los resultados no son indicación de éxito. La obediencia sí. La sabiduría de lo alto se arraiga en el temor reverencial a Dios, que implica ubicar la voluntad de Dios por sobre todo y todos. Los que temen a Dios se someten completamente a su autoridad. Volvamos a la visión de mi esposa. Ella me contó esa mañana temprano: John, todos los guerreros tenían la misma cara. En otras palabras, era un ejército sin rostro. Esto demuestra que Dios no tiene posiciones para superestrellas. Entender esto nos guardará de no codiciar otro lugar en la iglesia ni rebelarnos contra la autoridad para ganar mayores posiciones. Nuestra promoción vendrá desde arriba, solo si permanecemos plantados. Diferentes niveles. En los evangelios encontramos 2 parábolas similares, pero cada una ilustra una verdad diferente en relación con el tribunal de Cristo. La primera parábola de los talentos pone énfasis en que no todos los creyentes reciben el mismo nivel de llamados y dones. Jesús dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mateo 25, 14 y 15. El hombre que viaja a tierras lejanas es Jesús, y los siervos nos representan a nosotros. Un talento es una medida de dinero, pero como esta es una parábola, es muy probable que el talento represente algo más. Quizá, y personalmente creo que así es, sea el nivel de nuestro llamado y dones. Hay personas que tienen niveles de ministerio que alcanzan naciones, otros que alcanzan ciudades y algunos otros que alcanzan grupos hogareños dentro de la iglesia. Otro ejemplo pueden ser algunos escritores que alcanzan a millones de personas, otros a miles y algunos otros a centenares. Y también puede haber quien posee el don de la administración que le permita llevar un ministerio a nivel de una mega iglesia, en tanto otros se ocuparán de iglesias de tamaño mediano y pequeño. Observe 2 cosas importantes en esta parábola. Ante todo, que a cada siervo se le dio algo. Esto nos dice que en la iglesia no hay ninguna persona a quien no se le haya dado un llamado acompañado por dones. En segundo lugar, a cada siervo se le dieron niveles de llamados y dones acordes con su propia capacidad. Pero también debemos recordar que es Dios quien nos da nuestras capacidades. No tenemos nada de valor que no nos haya sido dado, porque la Biblia declara: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7. En esta parábola, el hombre con el llamado y los dones de nivel 5 duplicó el esfuerzo invertido. El hombre con 2 talentos hizo lo mismo. Creo que esto muestra que aunque es Dios quien nos da los dones, nosotros tenemos que cooperar con nuestro esfuerzo para llegar a obtener el rendimiento que el maestro desea. Pero el hombre con el llamado y los dones de nivel 1 probablemente haya sentido que lo suyo era insignificante. Consideró que su amo era injusto, poco razonable y severo. ¿Por qué a él se le había dado menos que a los otros? ¿Por qué ellos tenían influencia a nivel nacional o de la ciudad? ¿Por qué tenían capacidades para predicar, cantar o escribir y él no las tenía? Y un largo etcétera de cuestionamientos. El hombre escondió su talento, no cumplió su llamado, utilizó sus dones para sí o en situaciones que no eran de beneficio para el reino. Después de un largo periodo, volvió el amo de los siervos y les hizo rendir cuentas. Los 2 que multiplicaron lo que se les había confiado
recibieron el mismo elogio. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. El de nivel 5 no recibió mayor elogio que el de nivel 2, porque ambos habían sido fieles y diligentes. Esto afirma una vez más que Dios solamente requiere que seamos fieles a lo que Él nos ha dado. El que había recibido un solo talento fue reprendido con severidad, y el amo mandó que los que se le había confiado le fuese quitado para dárselo a uno de los otros siervos. Sufrió gran pérdida, en tanto que quien había sido fiel ganó todavía más. Al oír esto, pienso en 1992, el año en que Dios me indicó que escribiera. Casi me reí, descreyendo lo que había oído en oración dentro de mi corazón. Detestaba la lengua y la literatura. Si alguien me hubiese dicho que escribiría un libro, lo habría echado de mi vista a carcajadas. Sin embargo, pasaron 10 meses y se presentaron 2 mujeres con unas 2 semanas de intervalo entre una y otra. Las 2 me dijeron la misma palabra profética. John, si no escribes lo que Dios te ha dado para escribir, Él le dará el mensaje a otra persona y tú serás juzgado. Temblé y di el primer paso de fe. El resto ya lo conocen. Si no hubiera obedecido, otro habría escrito los mensajes y yo habría perdido el talento que se me había confiado. Multiplicar lo que nos fue dado. Hemos discutido extensamente que usted no puede añadir nada a su llamado o a sus dones. Ahora prestemos atención a la multiplicación de lo que tiene cada creyente. La otra parábola, similar a la de los talentos, pero diferente en gran manera, nos muestra esta verdad. Jesús dice: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Lucas 19, 12 y 13. Una mina, como un talento, es una medida de dinero. Pero en esta parábola se le da a cada hombre la misma cantidad, una mina. Por eso aquí la mina no representa el nivel de nuestros dones o llamado, como sucede con los talentos de la otra parábola. En cambio, representa las verdades de la palabra de Dios, el fundamento de nuestra fe, el amor que Dios derramó en nuestros corazones y las bendiciones de pacto que le fueron dadas a cada creyente. Todos tenemos lo mismo. A nadie se le da de más para empezar. Esta parábola habla de lo que cada uno de nosotros posee en Cristo como creyente. Las Escrituras dicen: por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. 1 Corintios 3:21. Y también: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Estas bendiciones son nuestras en Cristo, pero es nuestra fe la que se las apropia y las manifiesta aquí sobre la tierra, y es nuestra obediencia y generosidad la que hace que se multipliquen. Por eso el noble, que representa a Jesús, les dice a sus siervos: negocia hasta que yo vuelva. Hemos de tomar lo que se nos ha dado y multiplicarlo para gloria de Dios. Examinemos los resultados de estos siervos. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a éste dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Lucas 19, del 15 al 20. El noble reprendió con dureza al último hombre,
e hizo que le quitaran la mina para dársela al que había multiplicado la suya por 10. El amo dijo: Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Versículo 26. En esta parábola, Jesús solamente se dirige a 3 de los 10 siervos. Una vez más, la diferencia importante de esta parábola es que cada persona comenzó exactamente con la misma cantidad. Sin embargo, uno de estos hombres la multiplicó por 10, el otro 5, y el tercero no multiplicó lo suyo en nada. También vemos que las recompensas difieren según lo efectivo de su negocio. La forma en que multiplicamos lo que se nos confía determinará en proporción directa cuánta autoridad se nos confiará en el milenio y en el nuevo cielo y la nueva tierra. Los fieles gobernarán con Cristo, aunque no todos tendrán la misma autoridad. Nuestra diligencia determinará el alcance de nuestra autoridad junto a Él por toda la eternidad. Observe que esto se basa en un idéntico punto de partida para todos, una mina para cada uno. Así que la esposa y madre fiel que sirve con diligencia en la iglesia tiene la misma oportunidad que el evangelista que gana a cientos de miles. Esta parábola muestra que cada uno de los hombres tenía potencial para multiplicar en muchas veces la mina que habían recibido. En lo que respecta a nuestra vida personal, podemos afectar y edificar el reino de Dios en mucho o en poco, según lo deseemos. La decisión es nuestra. De hecho, en muchos aspectos no tenemos límite alguno. Quizá le extrañe este comentario, pero quisiera explicarlo por medio de ejemplos. Puedo ofrecerle varios, pero con unos pocos podrá abrir la puerta de su corazón a esta ley espiritual. Primero veamos lo que dice el apóstol Pedro. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, del 2 al 4. La gracia puede ser multiplicada en nuestras vidas. Santiago dice: pero Él da mayor gracia. Santiago 4:6. Es por gracia que podemos hacer cualquier cosa que tenga valor en el reino. Esta capacidad se multiplica cuando conocemos a Dios íntimamente. Y por eso, todo creyente debe pasar tiempo de calidad con Dios, orando, leyendo la Biblia, leyendo libros inspirados, escuchando mensajes ungidos, siempre escuchando y buscando la revelación del Espíritu Santo. Al hacerlo, se multiplica la gracia en nuestras vidas, lo cual nos da capacidad para hacer más. He descubierto que cuanto más íntimo es mi conocimiento de Dios y sus caminos, tanto más efectivo soy. Si tengo un hacha con filo romo, puede tomarme un día entero talar un árbol, pero si la afilo, puedo talar 5 árboles en un solo día, con el mismo gasto de energía. Esto es lo que sucede cuando se multiplica la gracia en nuestras vidas. Nuestro esfuerzo tiene mayor eficiencia. Recuerdo haber dado testimonio en un desfile de homosexuales en Dallas, Texas, hace ya unos años. Durante 2 horas les hablé de Jesús a estas almas perdidas, y ellos me miraban como si viniera de otro planeta. Algunos me replicaban con pasajes de las Escrituras apenas pronunciaba una nueva frase. Sentía como si estuviera dándome la cabeza contra una pared. Era como lanzar semillas al cemento. Entonces el Señor susurró en mi corazón: búscame y te diré qué hacer. En los 30 minutos siguientes me guió hacia las personas y me dio las palabras que tenía que decir. Ahora lo que hablaba llegaba al corazón de la gente, y hubo 3 hombres que entregaron sus vidas a Jesucristo. Es que al buscar al Espíritu Santo y escuchar su palabra en mi corazón, mis esfuerzos se vieron multiplicados. Lo he visto en todas las áreas de la vida. A medida que crecí en la palabra de Dios, cada vez adquirí más capacidad para hacer más en menos tiempo. Mis oraciones se hicieron más potentes, la presencia de Dios más fuerte, y el impacto sobre las vidas de otros tuvo mayor eficiencia.
Las Escrituras nos lo prometen. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Pues por mí se multiplicarán tus días, y años de vida te serán añadidos. Proverbios 9, 10 y 11. Se nos prometen dos cosas: más años, lo cual significa una vida más larga, y días multiplicados. Esto no significa más años porque sería una redundancia, sino la capacidad para lograr más en la misma cantidad de tiempo. En otro pasaje se describe como días más largos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3:2. El escritor habla de la adhesión a la palabra de Dios, como dijo Pedro en el pasaje tratado arriba. Vea que no solo se nos da más vida, sino días más largos. Se multiplica nuestro tiempo. Multiplicar por medio del dar. Todo el que llega a conocer a Dios de manera íntima se vuelve dador generoso, gozoso, justamente porque Dios mismo es un dador a lo grande. Nos dio el más grande de todos los dones, a su único Hijo. Nada valía más que Jesús para él. El Señor nunca da a medias ni cosas insignificantes. Dio a Jesús buscando una cosecha multiplicada, lo que significa muchos hijos e hijas que entran en su familia, y la cosecha sigue llegando. Dar por fe es otra forma segura de multiplicar lo que tenemos. Podemos multiplicar lo que poseemos para afectar vidas para la eternidad, como lo hizo el Padre con Jesús. Jesús nos dice a propósito: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lucas 16:9. Nuestro dinero, utilizado de manera adecuada, puede afectar la calidad de nuestra vida en el cielo y en la Nueva Jerusalén, mucho después de que el dinero haya desaparecido. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Segunda de Corintios 9:9. Los pobres aquí no son solamente los que no tienen dinero, sino también los pobres en espíritu. Una persona puede tener millones de dólares y aún así ser pobre en espíritu. El rey David se llamó a sí mismo pobre y necesitado. Salmo 86:1, aunque tenía pilas y pilas de oro y plata. Al describir su misión, Jesús dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Lucas 4:18. Había mucha gente de dinero a quienes Jesús ministró porque necesitaban la palabra de Dios. Los ministerios son levantados para hacer la obra de Jesús, proclamando y enseñando la palabra de Dios a los pobres. Al dar dinero a la obra de Dios, sembramos entre los pobres y nuestras acciones perduran para siempre. No importa cuánto, mucho o poco, tengamos en términos económicos. Mientras tengamos una semilla que Dios dice que nos dará, podemos multiplicar nuestros esfuerzos en la edificación del reino. ¿Cómo? Piensa en una semilla de manzana. Si la planta en algún momento recibirá una cosecha de manzanas, pero todavía más importante es el hecho de que cada una de esas manzanas tendrá a su vez muchas semillas. Si se plantaran todas esas semillas, rendirían muchas veces más, y el ciclo se repite entonces. Así sucede con nuestro dinero. Vea lo que Pablo les dice a los de Corinto en cuanto a dar. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. Nuestra cosecha multiplicada está en proporción directa con cuánto hayamos sembrado. Y observe que esto no resulta por decisión de Dios, sino según lo que nosotros hayamos decidido dar. Si con fe y amor nos proponemos ser generosos, lo que damos será multiplicado en grande. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Segunda de Corintios 9:10. El Señor aumentará el tamaño de nuestro silo, como sucede en el ejemplo de la semilla de manzana que presenté antes. Si sembramos la semilla,
obtendremos muchas semillas más, y el proceso continúa hasta que nos encontramos poseedores de un silo enorme, donde más semillas se almacenan para sembrarlas y nos dan mayor capacidad para bendecir a otras personas. Cuando damos, Dios también acrecienta la cosecha de nuestra justicia. Y aquí la cosa se pone muy excitante, porque nos habla del aumento de nuestra cosecha de recompensas eternas a partir de las vidas que hayamos tocado cuando dimos. Así que, en esencia, estamos multiplicando nuestras minas como lo hicieron los hombres de la parábola. En comunión con otros. Al dar a los demás y en especial a los necesitados que no pueden correspondernos, obtenemos recompensas tanto en esta vida como en el juicio. En cuanto a multiplicar nuestros esfuerzos para edificar el reino, podemos hacer esto a través de la comunión en el Evangelio. Veamos lo que les dice Pablo a los creyentes de Filipo que sostenían financieramente su ministerio. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Filipenses 4, del 14 al 16. Observe que Pablo habla de la participación de los creyentes filipenses en su ministerio. La participación se define como relación entre personas o grupos caracterizada por la mutua cooperación y responsabilidad en pos de la consecución de un objetivo específico. La comunión cristiana saludable siempre da a los participantes la capacidad de hacer más de lo que podría soñar siquiera, haciendo las cosas por separado. Como he dicho ya varias veces, Jesús nos mandó a ir al mundo y a ser discípulos a todas las naciones, y no solamente a ser conversos. Esta misión comprende a todos los creyentes. Aún así, si todos los creyentes se ocuparan de cumplir esta misión a tiempo completo, ¿quién financiaría la predicación del Evangelio? Vemos por qué Dios le da a cada uno diferentes llamados y dones. El Señor jamás tuvo intención de que los ministerios recibieran el dinero necesario porque lo distribuyeran ángeles o cayera del cielo. No, Él confió a su cuerpo el privilegio de dar, lo cual genera participación. Dios ha llamado y ordenado dones ministeriales para alcanzar a las masas. Como dije antes, nos da dones, capacidades y unción especiales para cumplir este propósito. No les dio esta tarea a todos, sino a algunos en la iglesia. Ver Efesios 4:11. Al resto les ha comisionado y confiado otra parte integral que incluye trabajar, ganar dinero o recibir salarios y alcanzar con el Evangelio a quienes están dentro de su círculo de influencia. Pero, ¿cómo llegar a las masas de personas si uno trabaja a tiempo completo? La respuesta está en la participación. Si usted tuviera un producto que cambia la vida de las personas, pero solamente pudiera producir 2 unidades por mes, le sería imposible distribuirlo en su ciudad, su país o en el mundo. Pero si hubiera una compañía que tuviera la capacidad y el equipamiento necesario para producir y distribuir miles de unidades de este producto por mes, seguramente se asociaría con ellos para poder cumplir con la tarea. Al hacerlo, no solo llegaría a 2 personas al mes, evangelización personal, sino también a los miles de personas más a los que llegaría la compañía. Habría multiplicado eficazmente sus talentos y esfuerzos a través de la simple participación. Ese mismo principio se aplica a los comentarios de Pablo a los filipenses, porque continúa diciendo: no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Filipenses 4:17. Observe la frase aumentar el crédito a su cuenta. Estos creyentes filipenses multiplicaban sus esfuerzos para llegar y enseñar a las almas, sembrando dinero en la vida y el ministerio de Pablo por medio de la participación. Daban algo temporal, pero lo convertían en eterno, y durante ese proceso también lo multiplicaban. Cuando uno forma este tipo de asociación, Pablo dice que aumenta el crédito a su cuenta. Habla de la cuenta celestial. Cuando usted esté ante el tribunal de Cristo,
no solo será recompensado por las vidas a las que haya afectado personalmente en su lugar de trabajo, su vecindario, su escuela y demás, sino que habrá miles o millones de personas más a las que habrá llegado y enseñado por medio de su participación en los ministerios ordenados por Dios. Por esta razón, las Escrituras nos dicen: echa tu pan al agua, después de algún tiempo lo encontrarás. Comparte lo que tienes lo más que puedas. Eclesiastés 11:1 y 2a. Es importante observar que esto no incluye nuestro diezmo, el 10% de nuestros ingresos. Eso tiene que ir a la iglesia local. Las ofrendas de participación son aparte del 10%. Cuando damos consecuentemente a los ministerios ordenados por Dios, nos unimos a ellos en su trabajo de alcanzar a otros. Usted tendrá participación en todo eso porque les ha dado. Y la noticia más excitante es que cuanto más invierte, más grande su recompensa. Sepa que Dios no juzga la ofrenda tanto por la cantidad, sino por su fidelidad en sembrar. Dios Padre busca ofrendas de calidad dadas con el corazón. Ama y bendice este acto y no la cantidad en cuestión. Por ejemplo, alguien puede ser fiel en dar a un ministerio $30 cada mes, y al hacerlo, quizá haya cierto costo personal en su vida. Dios verá esta ofrenda más que como algo financiero, porque habrá sido dada a partir de la vida. También puede haber alguien que dé $1,000 cada mes, pero a partir de su abundancia. Allí no hay costo personal ni sacrificio. Ambos casos son valiosos para Dios, pero el que dio más a los ojos de Dios es aquel que dio los $30. Esta dinámica se ve en el relato de la viuda que dio 2 moneditas. Vea Marcos 12, del 41 al 44. También tenemos que tener en mente que además Dios multiplica nuestra ofrenda en esta tierra, porque nos da mayor capacidad para dar más. La Biblia dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Proverbios 11:24. Piensa en ello. Su inversión no solo crece en la eternidad, sino que también se expande en el mundo natural, y esto le da la capacidad para alcanzar a más. Es un ciclo que se renueva y crece de continuo. Hace 12 años un grupo de empresarios que conozco se reunió y se comprometió a destinar una porción de sus ganancias para el avance del Evangelio. Empezaron con poco, pero cada año su ofrenda se hacía mayor. Siguieron dando y participando. Hoy han dado ya más de 120 millones a la causa del Evangelio. Tomaron su mina y la multiplicaron para los propósitos del reino. Su recompensa será grande. En la iglesia hay una gran cantidad de hombres y mujeres con negocios muy prósperos. Sin embargo, muchos dan al reino solo una fracción de lo que han ganado. Aunque sean muy exitosos a los ojos de la sociedad, ¿cuál será la perspectiva del maestro en cuanto a aquello a lo que se aferraron? Aunque ganaran millones, ¿serán juzgados como el hombre que ocultó su mina? No multiplicaron lo que se les dio por el bien del reino. Quienes viven de esta manera no están guiados por la eternidad. Por otro lado, mi esposa y yo conocemos a un hombre que se plantó en nuestra iglesia y fue muy activo allí, sirviendo donde quiera que lo necesitaran. Sabía que no había sido llamado a ministrar a tiempo completo, sino a trabajar en el mercado. Se propuso como objetivo vivir del 10% de lo que ganaba y dar el 90%. Logró su meta, pero con este 10% igualmente vivía en una casa hermosa y tenía un buen auto. Su participación en el reino hizo que su negocio prosperara y su 10% creciera. Aplicó los principios de Jesús: los que son fieles en lo poco serán fieles en lo mucho. Otra de las razones por las que hay que participar es la oportunidad de reciprocar a los ministerios que nos han tocado. Pablo afirma: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? 1 Corintios 9, 11 y 12. Eso también se traduce en el mundo natural. Si un amigo le da un regalo, usted no le envía una nota de agradecimiento a otra persona. Agradecería a quien le bendijo y al hacerlo establecería una relación.
Dios lo diseñó de este modo a propósito, porque cuanta más gente alcance y toque un ministerio, tanto mayores serán sus necesidades económicas para poder seguir operando. Así que si todos los que son tocados por el ministerio devuelven dinero, aunque fueran las 2 monedas de la viuda, los gastos continuarían cubriéndose y aunque aumentaran, habría cómo cubrirlos. Pablo concluye su afirmación a los filipenses diciendo: «Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron». Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4, 18 y 19. La promesa de que Dios suplirá toda necesidad según sus riquezas es para quienes se asocian con ministerios. Si usted da el diezmo y aporta dinero a los ministerios, está dentro de esta promesa. Nunca le faltará nada. Multiplicación por medio de la oración. Otra forma en que podemos multiplicar es por medio de la oración. Así como podemos apoyar económicamente a los ministerios, podemos tocar vidas para la eternidad, aunque no lleguemos a conocerlas hasta el cielo, orando por individuos, familias, iglesias, ciudades y naciones. También podemos tocar vidas orando por los ministerios. En nuestro ministerio tenemos tanto socios financieros como socios de oración. Un socio de oración es quien se compromete a orar todos los días por mensajero internacional. Muchas veces se me acerca alguien y dice: «Oro por ustedes todos los días». Puedo darme cuenta de si son sinceros o si solamente lo dicen. A quienes interceden por nosotros, con sinceridad, les digo: es lo mejor que pueden hacer para ayudarnos. Y es cierto, si la gente ora, podemos llegar a más personas y con un impacto mayor. La oración también hará que Dios ablande corazones y los motive para que contribuyan a su obra. Así que si tuviera que elegir entre un socio de oración y un socio financiero, creo que elegiría primero al de oración. Aún así, ambos son realmente necesarios. Multiplicación por medio de ministerios de servicio. Otra forma de multiplicar es por medio de los ministerios de servicio. Hay muchos asistentes y miembros del personal de nuestra organización a quienes Lisa y yo les recordamos constantemente que recibirán crédito en el Tribunal de Cristo por cada una de las vidas que toque nuestro ministerio. Lo sé a partir de la declaración de David a todos sus hombres al volver de la batalla. En 1 Samuel 30 encontramos el relato de cómo David persiguió a los amalecitas y recuperó lo que habían robado y capturado de su campamento. Cuando David y sus hombres volvieron al campamento, algunos de los que habían ido con David no querían compartir las recompensas con quienes se habían quedado a cuidar los equipos. Escuche lo que dijo David entonces. Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. 1 Samuel 30, 24 y 25. David es un tipo de Cristo, así que su declaración, aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy, me dice que esto se sigue aplicando hoy para Jesús y su iglesia. Todo lo que un ministerio hace no solo se le acredita al líder ante el tribunal de Cristo, sino a todos los que sirvieron, dieron y oraron con fidelidad, aunque no hayan estado en el campo de batalla. La actitud es importante. Una parte integral de recibir recompensas por su servicio es su actitud, como vimos antes. No son solo nuestras obras las que cuentan, sino los motivos que las alimentan y nuestra actitud, porque afectan nuestros motivos. Dios dice: ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Isaías 1:19. Recuerdo un día en que mi caminar con Dios me resultaba árido. Me parecía que no conseguía nada con los servicios de nuestra iglesia, en especial la predicación de mi pastor. Era evidente que no florecíamos.
Yo trabajaba como parte del personal de esta iglesia con 8,000 miembros y reportaba directamente al pastor, pero me había vuelto crítico de él. En oración, una mañana, Dios me habló y dijo: el problema no es tu pastor, sino tú. Quedé atónito. ¿Cuál es mi problema? El Señor entonces me preguntó qué decía Isaías 1:19. Cité el versículo aquí mencionado porque lo había memorizado. Luego Dios me dijo: este es tu problema. Dices todo el tiempo que no recibes alimento, y es cierto porque no estás comiendo el bien de la tierra. De inmediato dije: pero soy obediente, hago todo lo que me pide el pastor. Entonces el Señor respondió: yo no dije, si eres obediente comerás el bien de la tierra. Yo dije, si estás dispuesta a obedecer. Él dijo: la obediencia tiene que ver con tus acciones y la disposición tiene que ver con tu actitud. Tu actitud apesta. El Señor entonces me reveló cómo obedecía yo, e incluso me mostraba sujeto, pero también me mostró que mi actitud era de crítica, quejas y juicios, lo cual afectaba mi motivación para el servicio. De inmediato me arrepentí, y en el siguiente servicio se abrieron los cielos. Volví a recibir del cielo. Lloré mientras mi pastor predicaba, pensando en todo lo que me había perdido durante meses a causa de mi actitud. Poco después me fueron muy claras estas palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. 2 Corintios 2:9. Supe que Dios pondría a prueba nuestra actitud de sumisión a su voluntad para nosotros. No hablo de tolerar lo que el diablo trata de echarnos encima, por lo cual Jesús pagó el precio de nuestro rescate. Hemos de resistir al enemigo con firmeza por medio de la fe, la oración y hablando de la palabra de Dios. Me estoy refiriendo a nuestra actitud hacia el camino que Dios eligió para nosotros. Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Jesús no solo bebió de la copa que el Padre había preparado para él, sino que lo hizo a voluntad. Por eso Pablo nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. ¿Por qué? Porque nuestra actitud afectará a nuestros motivos, y en el tribunal de Cristo se nos recompensará no solo por nuestras obras, sino por los motivos que la causaron. Veamos nuevamente lo que dice Pablo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Me duele ver cómo algunos se han vuelto tan amargos sirviendo a Dios. Han perdido de vista la perspectiva eterna, pero su actitud es de hartazgo y sus motivos envidiosos y egoístas. Esto, más que cualquier otra cosa que se me pudiera ocurrir, ha hecho que muchas personas que comenzaron con pasión no terminen bien. Por eso se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Observe que dice muchos. He sido testigo de eso muchas veces en casi 20 años de ministerio a tiempo completo, y me parte el corazón. En la Biblia amplificada, este versículo nos alienta a ejercer la previsión y estar en guardia para cuidarse los unos a los otros. Debemos hablar entre nosotros palabras que prevengan que esta amargura se fije en nosotros, porque no queremos ver a nuestros seres amados caer ni perder la plenitud de su recompensa por una actitud que en su momento no fue confrontada. Mi esposa y yo tenemos especial cuidado de esto con nuestros hijos y personal. Como se nos llama viajar todo el tiempo, nuestros hijos tienen gracia en sus vidas para ello, pero no queremos que pierdan esta gracia. Les hemos hablado palabras que alientan, que guardan su actitud y los mantienen fuertes. Recuerdo haber estado sentado un día con nuestros 4 hijos. Les dije: chicos, saben muy bien que viajo muchos días al mes y que también su madre está ausente a menudo.
Lo hacemos porque es el llamado de Dios para nuestras vidas. Así es como Él ha ordenado que toquemos las vidas de muchas personas para su gloria, edificando su reino. Ustedes pueden ver el llamado de Dios para nuestras vidas de dos maneras: como que se les quitan sus padres y se les impide vivir una vida normal como familia, o como que el ministerio es de ustedes y no solo de sus padres. Como ministerio de ustedes, están sembrando a sus padres, enviándoles hacia las vidas de miles multiplicados para los propósitos de Dios. Si esta es su actitud, entonces cada una de las almas que toquemos será contada para recompensa de ustedes ante el tribunal de Cristo. Si lo ven como impedimento, como pérdida de sus padres, entonces no recibirán recompensa alguna por las vidas que toquemos. Así que, chicos, todo se resume en una palabra: su actitud. Entendieron lo que les decía y como resultado jamás se quejaron porque nos ausentáramos. De hecho, muchas veces cuando Lisa y yo dudamos en aceptar una invitación, nos alientan a hacerlo. Tenemos una relación fabulosa con ellos y todos aman a Dios. Le damos gracias a Él por su maravillosa gracia. Ahora, como resultado, está multiplicando sus minas desde la más temprana edad. Hice lo mismo con nuestro personal. Les dije, podrán ver su trabajo aquí de dos maneras: como un empleo, y finalmente se cansarán, se amargarán y no recibirán recompensa ante el tribunal de Cristo. O podrán verlo como el privilegio que tienen de llegar a millones de vidas. Con cada libro que envíen por correo, cada mensaje de correo electrónico que nos ayudan a responder, cada reunión que organizan y demás, están formando parte vital de lo que Dios está haciendo para tocar las vidas que Él ha ordenado que este ministerio alcance. Son como los hombres de David, que se quedaron cuidando el equipo, lo comprendieron y tienen una actitud excelente. Mi tarea como líder consiste también en hablar palabras de vida que protejan esa actitud, aunque en última instancia la responsabilidad sigue siendo de ellos. Mantener una buena actitud nos ayuda a multiplicar nuestras minas y terminar bien. Dios está edificando su casa, y qué privilegio tenemos en ser colaboradores de Él. No importa lo insignificante que parezca su parte, recuerde que cada parte es vital y que puede ser todo lo efectivo o inefectivo que usted elija. Mi esperanza para usted es la misma que la de Juan el Apóstol. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Segunda de Juan 8.